Resolver inecuaciones y sistemas de inecuaciones con una incógnita exige un trabajo muy similar al visto hasta ahora. De la mano de personajes como Euclides, estudiaremos las inecuaciones de primer grado con una incógnita y los sistemas de inecuaciones de primer grado con una incógnita. De la mano de personajes como Arquímedes, descubriremos las inecuaciones de segundo grado con una única incógnita y sus sistemas asociados, en los que podemos mezclar inecuaciones de primer y segundo grado. Y finalmente, de personajes como Pierre Bouguer, veremos las inecuaciones racionales. Ahora, inecuaciones con una incógnita de primer grado y sus sistemas asociados. Resolver una inecuación de primer grado con una única incógnita exige saber primero reconocer la inecuación. Para ello, lo podrás distinguir dándote cuenta que es como una ecuación. Sin embargo, en vez de utilizar el signo igual, utilizaremos desigualdades como mayor o igual, menor o igual, mayor, como aparece ahora en pantalla, o menor. Otras posibles inecuaciones con una incógnita de primer grado es la que aparece en pantalla, esta vez con un menor. Con un menor o igual, como la que aparece ahora en pantalla, y con más miembros que enriquecen la inecuación. También podemos plantearnos sistemas de inecuaciones, mezclando las anteriores, como esta que aparece en pantalla, o esta otra un tanto más compleja. Resolver inecuaciones de primer grado exige tener en cuenta las llamadas reglas de cambio. Las reglas de cambio se resumen del siguiente modo. Toda inecuación se va a resolver exactamente igual como si tuviésemos una ecuación delante. Tenemos que hacer un trabajo imaginativo e imaginar que en vez de una desigualdad, un menor, como en el ejemplo, aparece un igual y aplicar exactamente las mismas reglas de cambio, salvo cuando nos encontremos la x multiplicada o dividida por un número negativo. Veámoslo paso a paso. Para resolver este ejemplo, esta inecuación, la copiamos y vamos a pasar el más 4 hacia la derecha, como haríamos en una ecuación, o técnicamente restamos 4 a ambos miembros de la inecuación. Para ello aparece la inecuación que ves en pantalla. Ahora tendremos que pasar el 2 dividiendo para dejar la x sola. Entonces, para ello dividimos entre 2 ambos miembros de la inecuación, quedando que x es mayor que menos 2. Y aquí llegamos al final de la resolución de una inecuación. ¿Cuáles son las soluciones de la inecuación? Pues las soluciones serán todos los valores de x mayores que menos 2. Con las inecuaciones nos enfrentamos a la primera gran dificultad, y es que una inecuación tiene infinitas soluciones. No como antes, que las ecuaciones y sistemas tenían una o varias soluciones. Luego, en este ejemplo, decimos que todos los números mayores que menos 2 son solución de la inecuación. Por ejemplo, menos 1, 0, 1, 2, 3 son todos soluciones de la inecuación. También, como ya aprendimos anteriormente, podremos expresar este conjunto infinito de números usando el intervalo abierto menos 2 hasta más infinito. E incluso lo podremos representar sobre una recta real como aparece en pantalla, utilizando un punto blanco sobre el menos 2. Fíjate cómo visualmente queda claro todas las posibles soluciones de la inecuación. Por ejemplo, menos 1,9 es una solución también de la inecuación. Vamos a comprobar estas soluciones de la inecuación. Evidentemente, comprobar
que las soluciones son los números mayores que menos 2, es decir, todos los que aparecen sobre la flecha verde en pantalla, exigirá un trabajo infinito, puesto que tenemos infinitos números a comprobar. La técnica será simplificar este trabajo, comprobando única y exclusivamente dos valores. Uno que esté fuera del intervalo solución, es decir, un número o un valor de x que sabemos de antemano que no puede ser solución y comprobar que no lo es, y luego otro número, otro valor de x, que esté dentro del intervalo solución y que evidentemente tiene que comprobarse que sí es solución de la inecuación. Luego, si elegimos un número fuera de las soluciones de esta inecuación, por ejemplo el menos 3, como puedes ver gráficamente, está fuera del intervalo solución. Luego, comprobemos que no es una solución menos 3. Copiamos la inecuación original, cambiamos la x por menos 3, hacemos los cálculos de la izquierda de la desigualdad, llegando a que menos 2 es mayor que 0, algo que es claramente incierto. Luego justificará que menos 3 no es solución de la inecuación, como se esperaba. Y finalmente vamos a elegir ahora un valor que sí sea solución de esta inecuación. De las infinitas posibilidades voy a elegir el 0, porque primero y evidentemente está dentro del conjunto de las soluciones sobre la franja verde, y segundo porque es una solución muy conveniente, muy sencilla de trabajar. Para ello vamos a copiar la inecuación original, cambiamos la x por 0, realizamos los cálculos y llegamos a que 4 es mayor que 0, algo que es evidente y que asegura que 0 sí es una solución de esta inecuación. Realizando esta doble prueba podemos asegurar con suficiente seguridad que los números mayores que menos 2 son solución de la inecuación. Resolvamos la siguiente inecuación de primer grado. Para ello debemos realizar las llamadas reglas de cambio, que ya conoces muy bien. Las reglas de cambio aseguraban que debemos realizar los mismos pasos como si estuviéramos ante una ecuación, pero había una salvedad, que ahora va a aparecer. Fíjate que, como siempre, copiamos nuestra inecuación y vamos a pasar el 1 hacia la derecha de la desigualdad, restando 1 a ambos miembros de la inecuación. Para ello quedará la inecuación que aparece en pantalla. Ahora vamos a dividir por menos 2 para dejar la x sola. Fíjate que nos hemos encontrado entonces con la siguiente inecuación. Pero si observas bien, hemos dividido por menos 2. Entonces nos encontramos ante la única situación en la que cambian las reglas para despejar la x. Y es que si tienes que dividir entre un número negativo, tendrás que cambiar la desigualdad. Fíjate cómo la desigualdad de un paso a otro ha cambiado al contrario. Luego, finalmente, las soluciones de esta inecuación serán los números o valores x mayores que menos 3. Es decir, aquellos que pertenecen al intervalo menos 3 abierto hasta el más infinito. O, si lo quieres representar sobre una recta real, todos aquellos que están dentro de la franja verde. Fíjate cómo menos 3 aparece como punto blanco, ya que no está incluido. Es decir, no sería solución. Vamos a comprobar las soluciones de esta inecuación. Hay que comprobar las infinitas posibilidades o números mayores que menos 3. Todos aquellos que aparecen dentro de la franja verde. De nuevo, vamos a restringir el campo a dos posibilidades. Números que están fuera del campo solución y números que están dentro del campo solución. Como representante de un número que está fuera del campo solución, vamos a elegir el menos 4. Que aparece representado en pantalla. Para ello copiamos la inecuación original, cambiamos la x por menos 4 y obtenemos valores numéricos. Vamos a calcular los valores de la izquierda de la desigualdad, quedando que 8 más 1, es decir, 9, es un número menor que 7, algo que es claramente incierto y que asegurará que menos 4 no es solución de esta inecuación.
Vamos a elegir ahora un representante de solución de la inecuación. Para ello elijo un número dentro del conjunto solución, el 0. Copiamos la inecuación original, cambiamos x por 0 y calculamos la operación que hay a la izquierda de la desigualdad, siendo 1 y afirmando que 1 es menor que 7, algo que es cierto, y que demostrará que 0 es solución de esta inecuación. De este modo, podemos asegurar con un grado aceptable de seguridad que las soluciones de esta inecuación son correctas, es decir, todos los números mayores que menos 3, y sin incluir el menos 3. Resolvamos el siguiente sistema de inecuaciones de primer grado. Enfrentarnos a la resolución de un sistema exige de nuevo aplicar las reglas de cambio. Fíjate bien que este sistema es sencillo, puesto que no va a tener dos incógnitas, solamente una, con lo cual solamente tendremos que copiar el sistema y trabajar cada una de estas inecuaciones independientemente. Pasamos el menos 9 a la derecha en la primera inecuación y el más 4 a la derecha en la segunda inecuación. Obtenemos las siguientes inecuaciones. Fíjate cómo las desigualdades no han cambiado, puesto que esta regla de cambio funciona exactamente igual que con las ecuaciones. Ahora vamos a despejar las x, tanto en la primera como en la segunda. En la primera inecuación dividimos entre más 3 y en la segunda entre más 2. Y recordamos que dividir entre números positivos, como más 3 o más 2, no cambia la desigualdad de signo, con lo cual estamos trabajando exactamente igual que si fueran ecuaciones, cambiando el igual por el signo que corresponda, como aparece señalado en la pantalla para la primera inecuación, como aparece señalado en pantalla para la segunda inecuación. Entonces, la solución del sistema serán las soluciones comunes a las dos inecuaciones que forman el sistema. En definitiva, x menores que 3 y x mayores o iguales que menos 2, que lo podremos representar en esta recta real. Observa todas las soluciones de la primera inecuación, observa ahora todas las soluciones de la segunda inecuación y mira dónde están los puntos en común o intersección. Fíjate que el menos 2 es un punto cerrado o relleno y el 3 es un punto blanco o hueco. ¿Cómo comprobar las soluciones de mi inecuación? Para ello, recordamos que las soluciones son los números mayores o iguales que menos 2 y menores que 3, es decir, aquellos que se representan bajo la franja roja que aparece en pantalla. Para ello vamos a distinguir dos valores. Uno que represente los números x que no pueden ser solución, es decir, que estén fuera de la franja roja, y otro que represente valores que sí son solución, es decir, dentro de la franja roja. Como valor que no está dentro de la franja roja, es decir, que no se espera que sea solución, voy a considerar el número menos 3. Para ello vamos a comprobarlo copiando todo el sistema de inecuaciones, cambiando cada x por menos 3 y calculando estas operaciones numéricas que aparecen a la izquierda de cada desigualdad, quedando exactamente lo que aparece en pantalla. Menos 18 es menor que 0, algo que es cierto. Y menos 2 es mayor o igual que 0, algo que no es cierto. Y este hecho es suficiente para asegurar que menos 3 no es solución, algo que esperábamos. Vamos a comprobar ahora que 0 sí es solución, es decir, 0 como representante de un valor que está dentro o sobre la franja roja. Para ello, de nuevo, copiamos el sistema original, cambiamos x por 0, calculamos las operaciones a la izquierda de las desigualdades y obtenemos que menos 9 es menor que 0, algo que es claramente cierto, y que más 4 es mayor o igual que 0, algo que es claramente cierto. Como las dos leyes se han cumplido, podemos asegurar que 0 sí es solución de esta inecuación, algo que se esperaba. Con estas dos pruebas podemos asegurar con ciertas garantías que el conjunto solución formado por el intervalo cerrado menos 2 abierto 3 es solución de este sistema de inecuaciones de primer grado.